Retomamos ahora el hilo de nuestra contemplación del Cristo en el misterio de la transfiguración. Sé que muchos madrileños tienen una casa en montaña, en la sierra, ¿verdad? Y allí se refugian el fin de semana para sustraerse al torbellino de la vida. ¿Por qué no hacernos también nosotros una casa de montaña donde ir no solamente al fin de semana, sino cada vez que estamos libres? Y la montaña, la sierra sería el Monte Tabor, por supuesto. Entonces, y con el espíritu se puede ir ahí y refugiarnos y estar ahí en el Tabor. Hoy subimos a Tabor para continuar nuestra contemplación de Cristo, guiados por el apóstol Pablo. Él ha contemplado a Cristo con ojos nuevos, virginales, y nos ha dado de Cristo una imagen tan profunda, tan universal, tan bella, que puede contagiarnos y también ayudarnos a tener una idea de Cristo, una visión de Cristo a medida de su grandeza. Habrá en nuestra meditación primero una parte un poco, por así decirlo, exegética y teológica, que puede servirnos cuando recitamos en la oración litúrgica algunos textos que repetimos cada semana, puede ayudarnos a recordar algo de lo que diremos. Y después, en la segunda parte, veremos algo que nos empuja más a la práctica, más cercano de nuestro intento espiritual. Quisiera pasar rápidamente a revista, en el orden cronológico con que fueron escritos, a tres de los más conocidos y densos textos cristológicos de Pablo, de manera que sigamos la formación en él de la imagen plena y definitiva de Cristo. El primero de estos textos es Romanos 1, 2 hasta 4. Dice, el Evangelio, es bueno leerlo también el comienzo porque es tan solemne, tan bello, también no solamente un fragmento. Dice Pablo, siervo de Cristo Jesús. Con qué orgullo dice esto, siervo de Cristo Jesús. Es su título de honor. Apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas. Y aquí empieza el texto estrictamente cristológico. El Evangelio que es acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios por poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo, Señor nuestro. Normalmente se dice que este texto es un texto con esquema binario, es decir, que presenta el Cristo en dos tiempos o en dos fases. El Jesús terreno o según la carne y el Jesús glorificado o según el Espíritu. Sin embargo, en realidad, tal y como se ve, este es un texto ternario. Presenta a Cristo en tres tiempos. El mismo Cristo se contempla anticipadamente como prometido en los profetas, luego como nacido y finalmente como exaltado, constituido Hijo de Dios con poder. ¿Qué dice de Jesús para ir directamente al grano del asunto este texto? Dice que Cristo se extiende tanto como la misma historia de la salvación, que la ocupa por entero, no solo una parte. Primero en el Antiguo Testamento como prometido, atendido, esperado. Después en la plenitud de los tiempos como venido. Y finalmente en el tiempo de la Iglesia como
creído, celebrado, amado. Todo le pertenece. Suyos son verdaderamente, como dicen las palabras que acompañan el momento de encender el cirio pascual, los tiempos y los siglos. Considerar también el Antiguo Testamento como tiempo de Cristo es un dato evidente y común a todos los autores del Nuevo Testamento. Quien hablaba en los profetas era ya el Espíritu de Cristo, dice la primera carta de Pedro. Abraham vio sus días, dice Jesús mismo. Moisés contempló su gloria. La Escritura hablan de mí, dice el mismo Jesús. La promesa del Evangelio es ya en cierto sentido Evangelio, aunque aún envuelto en sombras e imágenes. La ley, decían los padres, estaba grávida de Cristo. Grávida, ¿entendéis qué significa? Es lo mismo que embarazada se dice. La ley estaba grávida de Cristo. Por eso no se puede dejar de lado el Antiguo Testamento, ni siquiera después de la aparición del Evangelio. Sería como querer eliminar de la vida de una persona los 9 meses pasados en el seno materno. Es verdad que estos no entran en el cómputo de la edad de una persona, los 9 meses, que se calcula a partir de su nacimiento. Pero ¿quién se atrevería a decir que no pertenece o que no son importantes para la vida de la persona misma? Y esto sería la razón por qué valoramos el Antiguo Testamento, porque es como el Cristo escondido que está esperando de nacer. Aquí está la justificación de la lectura tipológica o espiritual del Antiguo Testamento, iniciada por el mismo Jesús, continuada por los apóstoles y practicada constantemente después por la Iglesia. Decir del Antiguo Testamento que es figura, tipo, una promesa, no significa degradarlo o vaciarlo, sino más bien promoverlo. No le quita realidad ni consistencia histórica como se podría temer, porque conservando los hechos del Antiguo Testamento toda su densidad real e histórica, le añade un valor profético. Del Antiguo Testamento se podría decir lo que un antiguo axioma dice del Verbo que se encarna. No pierde lo que era convirtiéndose en lo que no era. No se le quita nada de su resplandor e importancia al fuego cuando se hace de él el símbolo del Espíritu Santo, sino que se le añade nobleza nueva. Y así no se quita nada al Antiguo Testamento cuando se hace de él otra que una realidad histórica. ¿Por qué digo esto? Lo entendéis, porque este es el asunto del diálogo entre los cristianos y los hebreos, ¿no? Nosotros no rechazamos el Antiguo Testamento, precisamente lo valoramos, añadimos un valor, no vaciamos el Antiguo Testamento. La fe de los padres era en este sentido mucho más atrevida que la nuestra de hoy. Sant'Ireneo, por ejemplo, dice: por todas partes en las escrituras de Moisés ha sido sembrado el Hijo de Dios. Si por tanto se leen así las escrituras, se encontrará en ellas la enseñanza que se refiere a Cristo y la prefiguración de la nueva llamada. ¿Qué dimensión ha adquirido ya Cristo en la mente de Pablo? Veamos ahora qué añade a esta imagen de Cristo, que está presente en toda la historia de la salvación. En el Antiguo Testamento, como ya anunciado, escondido, prometido; en el Nuevo Testamento, como nacido en la carne, viviendo en la carne; y en el tiempo de la Iglesia, que durará hasta el retorno de Cristo, como creído, celebrado. Veamos qué añade a esta imagen de Cristo, de dimensiones ya tan enormes, el segundo texto cristológico de Pablo,
que se encuentra en la carta a los Filipenses. Ya decía que estas reflexiones pueden ayudarnos cuando escucharemos o oraremos con estos textos a darnos cuenta de qué hay detrás de estos textos que corren el riesgo de ser repetidos y no decir mucho. Cristo Jesús, siendo de naturaleza divina, no retuvo avidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por el cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en el abismo, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Este texto, escrito después del anterior, nos hace ver cómo Cristo crece en la comprensión de Pablo y cómo la fe del mismo apóstol se hace poco a poco más profunda y más atrevida. Cristo en este texto ya no está confinado en la historia como prometido, venido y creído, ¿no? Sino que la trasciende la historia, viene de más allá del tiempo y va más allá del tiempo. El trasfondo aquí ya no es Antiguo Testamento, tiempo de Jesús y tiempo de la Iglesia, 3 tiempos, sino que el trasfondo es el mundo divino y el mundo humano, la eternidad y el tiempo. Pero vistos estos concretamente como estadios de existencia de un mismo ser, no en abstracto como categorías intelectuales, la eternidad del tiempo, 2 maneras de existir de Cristo. Todo esto lo saca a la luz la mención de las 3 formas revestidas por Cristo. Primero, la forma de Dios en que Él estaba antes, después la forma de siervo que Él toma, y por finir la forma de Señor exaltado en que Jesús entra con la resurrección. Jesucristo no reúne en su persona solo los 3 tiempos de la historia, sino que reúne también la eternidad y el tiempo. Con su kenosis en la encarnación, la eternidad ha entrado en el tiempo, y con su glorificación en la resurrección, el tiempo ha entrado en la eternidad. Esto es lo que se llama el misterio cristológico o la paradoja cristológica. Tiempo y eternidad en Él se son unidas. ¿Qué aporta de nuevo teológicamente este segundo texto? Un punto decisivo. Dice que nuestra salvación viene de Dios y descansa en Dios. Se resuelve la pregunta de si la salvación cristiana es don o conquista, de si el hombre se salva por sí mismo o si es salvado por Dios. Si el Salvador viniera de la tierra, no tendría esta dimensión anterior en forma de Dios, ya no hay vía de escape. La salvación también viene de la tierra, pero lo que viene de la tierra pertenece a la tierra, no a la eternidad. Y este es un punto que si yo hablaba en otros lugares que tienen otros intereses fuera de una tanda de ejercicios espirituales, sería un punto donde pararse un poco, porque en la mentalidad de odio precisamente este es el punto. El hombre de odio piensa que puede salvarse de sí mismo. No se necesita una salvación que llega de fuera del tiempo, de la historia, ¿no? New Age, toda forma de esta espiritualidad que se llama la espiritual del marketplace, ¿no? De pick and choose. Toma un poco de esta spiritualità orientale,
el elemento común de toda esta espiritualidad, que es peligrosa, porque la gente que tiene una espiritualidad está mucho más cerrada a la conversión que los que son ateos, se dice ateos. Y por esto es importante lo que dice Pablo, que la salvación nos llega desde el cielo, de Dios. No podemos salvarnos de nosotros mismos. Ahora pasamos al tercer texto cristológico, es Colosenses 1, 15, 20. También esto es un himno que recurre cada semana en las vísperas, en la liturgia de las horas. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. ¿Quién es Él? Siempre yo busco el cortocircuito. Porque hay siempre peligro. Decimos, Él es imagen de Dios invisible, pensamos, Él se estará de alguna parte. Y nos damos cuenta que estamos hablando de uno que está aquí, que nos siente. Entonces, Él es imagen de Dios invisible. Tú, Señor Jesús, que está aquí, es la imagen de Dios invisible. Primogénito de toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Pablo. Cuidado, Pablo, si dice esto hoy en día te apedrean, porque ¿cómo te atreves a decir que todo el mundo, el universo, billones de galaxias están creadas por el Hijo, por Jesús y en vista de Jesús? Cuidado, Pablo. Porque lo sabéis, este es un acto de fe increíble. Decir que todo el universo tiene sentido en Cristo Jesús. Pero, hermanas, nosotros lo creemos, ¿verdad? Sí. El mundo piensa no, que es fruto del caso, que de la evolución, de leyes de la evolución. No se dan cuenta que del caso no pueden hacer nada. Empieza la segunda parte del texto. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Sí, yo estoy siempre asustado, admirado cuando leo este texto de Pablo, porque para nosotros ahora, después de 2000 años de confirmación, de historia de la iglesia, de como pruebas, es menos difícil de decir esto, porque sabemos que Jesús ha adquirido una... Cuando Pablo hablaba, Jesús había muerto desde 30 años, menos que 30 años. Entonces, es como decir que a causa de un hombre que vivía hasta 30 años, el mundo no es más lo mismo. El destino de la humanidad ha cambiado. Decir esto a los griegos, que tenían una filosofía maravillosa, a los romanos que tenían un poder sobre todo el mundo, que todo esto era nada, porque Jesús era el Señor. La fe de Pablo, a Pablo se le ha dado una revelación. Él mismo estaba asustado frente a la revelación que se le había dado del misterio de Jesús.
¿Qué había pasado en este momento cuando Jesús le apareció? Estaba dirigido en toda otra dirección para perseguir y destruir el nombre de Cristo. ¿Qué pasó en este momento cuando Jesús pronunció 2 veces su nombre? Saulo, Saulo. Cuando Dios pronuncia 2 veces el nombre, sino que está Abraham, Abraham, Moisés, Moisés, Saulo, Saulo. Un relámpago, un fuego, porque ¿qué salió de este momento? Ahora podemos verlo. Vamos a ver qué hay de nuevo en este último texto de Colosenses. Cristo es considerato contemporáneamente en su triple relación con Dios, con el cosmos y con la humanidad. En relación con Dios, Cristo es su imagen y su primogénito. En relación con el cosmos, Él es aquel por medio del cual se han hecho todas las cosas. Respecto a la humanidad y a la Iglesia, Él es la cabeza, el que ha reconciliado con Dios todas las cosas. Con otras palabras, no solo toda la historia, sino también toda la realidad pertenece a Cristo y está sometida a Él. Se ha alcanzado así la máxima dilatación del horizonte acerca de Jesucristo. Verdaderamente Dios ha puesto todo bajo sus pies. No es lícito sustraer nada ni a nadie al señorío de Cristo. Se pregunta hoy en día a veces si hay seres inteligentes, hombres en otros planetas, ¿no? Muy a menudo se ve. ¿Es posible que solamente en la Tierra, en este pequeñísimo fragmento del universo, habían... entonces se hipotizan que hayan... ¿Qué pensar en este caso de Cristo? Que sería una humanidad, una realidad independiente? No. Sí por hipótesis, yo no pienso, pero sí por hipótesis. Habían ser inteligentes en otros planetas, pertenecen a Cristo, tal vez en otro nombre. Para mí, un ejemplo es muy elocuente. Antes que se descubrieran las Américas, estos hombres, ¿a quién pertenecían? Simplemente no conocían todavía a Jesús, pero eran de Jesús y lo han conocido. Y así sería de otros planetas. No. Esperan a Cristo, sí hay, esperan a Cristo. Decía ya que el contacto con esta fe de Pablo siempre me maravilla. Una vez me encontraba en Atenas predicando y primera cosa que hice fue de ir al Areópago y para ahí orar donde Pablo había empezado su predicación a los intelectuales de Atenas. Ahí hay una lápide, bronce, escrita en bronce, con el texto de los Hechos de los Apóstoles, la historia de lo que pasó ahí, que fue un fracaso, porque se acabó diciendo, te escucharemos otra vez de esto, ¿no? Sí, cuando se hablaba de Dios, de que somos y todos somos de Dios, todo lo escuchábamos, esto entraba en una visión filosófica. Cuando se empezó a hablar de Jesús muerto y resucitado, como hoy, es lo mismo, lo mismo. Sí, nel dialogo de la ciencia y la filosofía, hasta que se habla de la posibilidad de que haya un creador, que haya un Dios, se puede dialogar. Pero cuando se empieza a hablar de Jesús, un hombre, Dios hecho hombre, que murió, resucitó por tus pecados, ahí también hoy se dice, te escucharemos otra. Y en cambio, esta es la única fe que salva. Y después pensaba que algunos meses después, de allí Pablo se fue a Corinto, de Atenas se fue a Corinto.
Y también yo estaba con un equipo de la televisión, como aquí, grabando y recorríamos todos los sitios. Y en Corinto grabé un programa en el lugar que todavía existe, esta plaza, donde Pablo habló por primera vez a los corintios, donde hubo un momento de revolución, porque querían tomar Pablo a predicarlo si el pretor romano no intervenía, ¿no? Y de ahí escribió la carta a los romanos, donde dice con toda tranquilidad que él ha sido escogido para llevar a todos los pueblos a la obediencia a la fe en Cristo. El fracaso de Atenas no habían puesto en crisis su fe. Si tendríamos un grano de la fe de Pablo, podríamos reevangelizar el mundo de hoy. Se necesitan hombres como Pablo. Bien, ahora así acabamos lo que llamaba esta parte teológica, que todavía nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a leer estos textos, que son también textos litúrgicos, con ojos nuevos, viendo qué hay detrás, ¿no? Estas afirmaciones que repetimos son actos de fe que cada vez somos llamados a hacer, para no decir palabras, palabras vacías, ¿no? Ahora me gustaría pasar de la idea que Pablo tiene de Jesús, de su cristología, se diría hoy, ¿no? De su cristología, a la experiencia que él hizo de Jesús, porque su experiencia nos habla no menos que su cristología. Y por supuesto, en un momento como esto, que no son clases de teología que hacemos aquí, no es más cerca de nosotros. Y la experiencia que Pablo hizo de Jesús, por supuesto, está presente implícitamente en todas sus cartas, pero hay un capítulo de una carta donde Pablo explícitamente da su testimonio, dice lo que Cristo ha hecho en su vida. Y son las confesiones de Pablo, como hay las confesiones de San Agustín, solamente son un poco más cortas, son un capítulo solo, ¿no? Y vamos a leer esta parte de la carta, es capítulo 3 de la carta a los Filipenses. ¿Por qué precisamente Pablo abre su corazón con estos creyentes de Filippi? Porque la comunidad de Filippi era una comunidad que tenía con Pablo una relación de amistad, no solamente diríamos, de oficio, ¿no? Eran personas que lo ayudaban, incluso tenían un cariño. Si algún otro cree poder confiar en la carne, más yo. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley intachable. Hasta aquí Pablo dice lo que era antes. Y se tiene que hacer un poco atención porque podríamos equivocarnos y leer esta descripción como la descripción de un hombre que por supuesto tiene que convertirse porque es un fariseo. ¿No? En cambio, no, el contrario, todos estos eran títulos de mérito, de santidad, hasta el punto que se podría, con estos títulos, hoy en día empezar el proceso de canonización de Pablo. Porque decir circuncidado el 8º día sería como decir yo fui bautizado el 8º día de mi vida. Decir pertenecía a la raza de Israel significa yo pertenecía a la Iglesia Católica, es decir, a la estructura de salvación, al pueblo elegido. Decir yo era fariseo en este momento significaba como decir yo pertenecía a la orden religiosa más austera de la iglesia. Porque los fariseos eran esto, eran los más observantes, muy escrupulosos,
hacían todo, lo hacían todo. Jesús no nega que habían... el defecto del fariseo que ora en el templo no es de haber ayunado, pagado la taxa, es que hacía de esto un título de mérito, hacía la causa de la salvación, no el efecto, ¿no? Y se dice que era un hombre irreprochable por lo que pertenece a la santidad que se puede alcanzar con la observancia de la ley. Se podía cerrar el discurso. En cambio, el discurso aquí se abre, hay un punto y todo empieza con un adversativo. Pero es un adversativo también en castellano, ¿no? Pero es un adversativo que crea un contraste. Pero, ¿cómo dice? Pero, lo que era para mi ganancia, lo he juzgado una pérdida a motivo de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios apoyada en la fe, y conocerla a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hecho semejante a Él en la muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Es un texto muy denso, no solamente desde el punto de vista personal, ¿no? Por lo que nos dice de su experiencia, sino también por el mensaje que hay aquí, que Él desarrollará de una manera más explícita en la carta a los romanos, es decir, la descripción de cómo se entra en la salvación, qué es la salvación, qué es, en qué consiste la salvación, o en la santidad, también la justicia es la santidad. Pero primero este aspecto subjetivo. Pablo estaba seguro de sí mismo, estaba tan seguro de sí mismo, y un día todo ha cambiado. Algo ha pasado que ha dividido su vida en dos partes. Decía, ¿no?, el primer día que celebré la misa aquí, ¿no? Como en la vida de las personas hay muy a menudo un evento que divide la vida en dos partes, y puede ser el casamiento o la ordenación sacerdotal. Por Pablo, este evento que verdaderamente crea un antes y un después es el encuentro personal con Jesús. Como un encuentro personalísimo, porque aquí es el único texto donde Pablo emplea el singular, no dice nuestro Señor Jesucristo, sino mi Señor, mi Señor. El mensaje que está escondido aquí y que será desarrollado es el mensaje de la justificación gratuita por la fe. Es decir, que la salvación no se consigue por la observancia de la ley, sino por gracia, por fe, creyendo en Jesús. Entonces la santidad verdadera es ella que se recibe de Dios, no la que... Y que después crea en nosotros la capacidad de observar la ley, de obedecer como respuesta a la gracia del Señor. Me imagino a Pablo como un hombre que antes había caminado en un bosque de noche, ¿no? Pablo avanzaba en la vida con una, ¿cómo se dice? Candil, con un pequeño candil en la mano para hacerse luz a través de las tinieblas de la noche en la foresta, ¿no? Este candil era su justicia, la ley, ¿no? Avanzando
el sol, nace el sol, y la luz del sol empieza a crecer, hasta que no se da más cuenta de esta pequeña luz y la echa. Y el candil era su justicia y la luz del sol es Cristo. Esto no necesito de insistir porque en otros momentos he dado este mensaje que me parece tan importante para tener también una idea de la vida religiosa cristiana. Porque la vida religiosa cristiana puede parecerse precisamente a la vida de los bonzes, de los hindús, que hacen mortificaciones tremendas y hacen rituales, se bañan. Si no entramos en este sentido, que hay una diferencia esencial. Para las otras religiones se empieza con los deberes, se dice lo que se tiene que hacer para conseguir la justicia y la santidad. En el cristianismo no se empieza diciendo los deberes, las leyes que hay que observar para ser santos, se empieza diciendo lo que Dios a través de Jesús ha hecho para nosotros y que después sigue nuestra respuesta. Entonces hay primero el don y después el deber. No se puede decir, pero hay los mandamientos y hay un mandamiento que es lo más grande de todos. Amarás a tu Dios, ¿verdad? Sí, pero el orden de los mandamientos no es el primero, el segundo. Más alto que el deber hay el don, la gracia. El cristianismo es la religión de la gracia, que es maravilloso. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque revela nuestra identidad de criaturas que no son autosuficientes. Si podríamos salvarnos mediante nuestros esfuerzos, seríamos independientes, autónomos. Y Dios se volvería como el acreedor, se dice, ¿no? No, nosotros seremos el acreedor y Dios el deudor. Dios no lo acepta. Y la conclusión es un poco sorprendente. Dice Pablo, no que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera para alcanzarlo como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Mejor sería me ha conquistado. Yo lucho para conquistarlo porque fui conquistado por Cristo. Yo, hermanos, no creo haberlo ya conseguido, pero una cosa hago. Olvido de lo que dejé atrás. Olvido del pasado. Me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. ¿De qué pasado se trata aquí? Cuando Pablo dice, yo me olvido del pasado y miro adelante. No se trata ya más del pasado como fariseo, porque de esto ya ha hablado sobre. Se trata del pasado como apóstol. ¡Oh, qué lección! Porque después de haber dejado de lado todo, Pablo se había construido una fama, había edificado y fundado iglesias, y escrito cartas magníficas, y ya había gente, por supuesto, que decían, no, qué genio Pablo, qué genio, qué cartas ha escrito. Y Pablo ha percibido el riesgo de construir una segunda justicia, con lo que había hecho en el servicio de Jesús. Y entonces dice, yo olvido el pasado, como si no había hecho nada hasta ahora, y me miro hacia adelante. Y Francisco de Asís tiene un propósito parecido, cuando al final de su vida decía, hermanos, empezamos a hacer algo, porque hasta aquí no hemos hecho nada. Y esto nos dice, hermanos, que tenemos de despojarnos también de lo que hemos hecho al servicio de Jesús. Y yo de las predicaciones, de los libros que he escrito, porque todo esto puede volverse sin darse cuenta en algo en que se confía, ¿no? Y en cambio se necesita de lanzarse
nudos hacia Cristo para alcanzarlo, para conquistarlo, pues Él nos ha conquistado primero, ¿verdad? Amén.